Un saludo a todos y a todas los presentes y ausentes a través de estas pantallas. Estamos acompañados de Gustavo Sidán y Marianela Morena, que son los productores y directora de Los Siete Pecados Capitalistas, un evento que ocurrió en el Festival de Teatro de Manizales, pero que se originó en primera instancia en Uruguay, con un concepto muy innovador de diálogo de la escena con la realidad y el entorno político de ese país, que luego se adaptó al entorno político colombiano. Como quiera que estamos en esta especie de premier de los 7 pecados capitalistas de versión colombiana, hemos invitado a los creadores de la idea original, Gustavo Sidán y Marianela, quienes nos darán una presentación y nos darán el contexto de cómo ocurrió y cómo se desarrolló en Colombia. Muchas gracias, Gustavo, muchas gracias, Marianela, por acompañarnos. Y pues, en primer término, Marianela Morena, por favor. Bueno, esto empezó creo que fue diciembre del 20, que Gustavo Sidán me llama y me dice, creo que hagas algo en febrero del 21 en el Festival de Temporada Alta de Girona. Y bueno, yo le propongo, lo primero que le propongo es, quisiera hacer un diálogo entre teatro y política. Me dijo, me gusta, me interesa, me atrae mucho, y ahí empecé a desarrollar, le presento la idea esta de pecados capitalistas. En ese momento pensábamos hacerlo presencial, pero bueno, debido a la emergencia sanitaria se tuvo que hacer por streaming, no lo pudimos hacer presencial, o sea que hicimos una adaptación. No teníamos idea de qué iba a pasar con este híbrido performativo de un periodista. Son 7 funciones, 7 encuentros, en cada uno hay un político diferente, y una actriz cantante y un músico. Lo que me pareció genial fue la apertura de Gustavo, de asumir el riesgo de este proyecto innovador y testearlo directamente en los encuentros. No teníamos idea que iba a pasar también, cómo se iba a sentir un político en un contexto artístico, porque se hacía en el escenario de la sala con la platea vacía. Eso fue lo que hicimos en febrero. El impacto fue muy bueno, fue enorme, los comentarios, también la resistencia de algunos sobre cómo iban a reaccionar, y lo que empezó a pasar posteriormente, bueno, pasar con Colombia, lo que está pasando a nivel internacional, que lo están queriendo llevar es un formato que se adapta a cada país y lo están queriendo llevar a cada país, así que estoy muy, muy feliz, muy contenta, y que siga dialogando, la política siga dialogando con el teatro. Recuerdo que nuestro amigo en común, el querido Héctor Manuel Vidal, siempre decía que la política desde hacía mucho tiempo le venía robando terminologías, que le venía sacando escenario al teatro, que venía robando conceptos, ¿no? La escena política, los actores, la trama, el acting, el coacheo. Y bueno, cuando empezamos a hablar con Marianela, como bien dijo, en diciembre del 2020 surgió esta idea de teatro y política, y de poner a los políticos en escena, o sea, de alguna manera darles ese espacio que de a poco, al decir de Héctor Manuel Vidal, venían ganando o nos venían como robando o usurpando. Es más, yo creo que en algún momento tuvimos algún disparador que fue, hablemos de los pusilánimes. Creo que también ese fue como uno de los primeros intercambios, y apareció lo que apareció. Después, como bien decía también Marianela, teníamos preparado el ciclo que estaba armado para ser presencial, y lamentablemente nos quedamos ahí en la boca del estreno, y decidimos ir para adelante y grabarlo y pasarlo luego por streaming. De hecho, esa primera edición sigue estando colgada en el canal YouTube de la sala, y para nosotros fue todo un descubrimiento, porque claro, es esta cosa de teatro laboratorio, que las ideas están, pero después uno las chequea cuando pasan a la realidad, cuando pasan al escenario. Recuerdo perfectamente el primer día estábamos todos muy, muy atentos a ver qué iba a pasar con esta especie de híbrido performático, como bien define Marianela, y realmente fue un hallazgo. Y después, cuando se dio la oportunidad de Manizales, creo que fue una segunda instancia también de ese aspecto del proyecto, que es esto de probar y de jugar como dentro de la idea de un laboratorio,
porque llevarlo a la presencialidad fue algo que estaba en la primera idea, pero que nosotros no pudimos chequear, y me acuerdo perfectamente el capítulo que tuve la oportunidad de ver en los fundadores de Manizales con un ex gobernador de Caldas, creo que, no recuerdo el nombre, ustedes seguramente lo deben tener presente, y me pareció realmente fantástico todo lo que se generaba agregando ese otro componente que es el público. Yo me enojé un poco con un periodista acá en Uruguay que definió al proyecto como una entrevista en vivo, y yo creo que no, que lo leyó muy mal. En realidad, cuando el político sube al escenario, está subiendo justamente a los códigos de la escena, y sube despojado de las certezas y las seguridades que tiene en otro ámbito, que puede ser, por ejemplo, un palco de un acto, el palco del Parlamento, ¿no? Ahí cambia totalmente, y seguro que las tensiones, o sea, los lugares por donde meterse no son los mismos que esos que ellos conocen así, con mucha facilidad. Y bueno, realmente la posibilidad de verlo en vivo en Manizales nos abrió ahí la punta y nos confirmó lo que pensábamos respecto al proyecto. Y ahora en la edición pasada de temporada alta del festival, nosotros siempre aportamos una propuesta nacional a este festival que es internacional, y buscamos y dijimos, no, esto está clarísimo, nosotros tenemos que darnos el gusto de también poder hacerlo en vivo en Montevideo, y bueno, realmente fue fantástico. Tuvimos como nuestro punto más alto, que fue la presencia del expresidente Pepe Mujica como uno de los invitados. Yo creo que vamos a disfrutar esta edición de Colombia, y disfrutar de esto maravilloso que nos da el arte, que nos da el teatro, de darnos cuenta que las situaciones, que las problemáticas, que las pasiones, que las tensiones, que las dificultades que tenemos en Uruguay pueden ser también asimilables a Colombia o a España o a Argentina. Así que bueno, esperemos que disfruten de esta propuesta, y muchas gracias nuevamente al Festival de Manizales por seguir tendiendo estos puentes, que ya son puentes muy consolidados, firmes y seguros entre Uruguay y Colombia. Así que nada, a disfrutar. Muchísimas gracias a la directora y creadora de esta idea maravillosa, y a Gustavo por hacer esta coproducción tan importante. Esperamos verlos pronto otra vez en Colombia, y ojalá a ti, Marianela, en vivo, que eres una directora a la que admiramos, respetamos y queremos en Colombia. Y pues los dejamos con esta premier de Los Siete Pecados Capitalistas, dirigido por Marianela Morena, en la distancia, concepto y creación y producción de la Sala Verdi, bajo la dirección de Gustavo Zidane. Muchas gracias a todos, y los invitamos a acompañarnos y a ver Los Siete Pecados Capitalistas. Muchas gracias. Yo lo reflexionaba mucho en estos días, y es porque la derecha no nos ha atacado a nosotros. Y ahora que decidimos lo del Senado, pues los ataques, una parte ha venido del sector progresista, porque no estamos en el pacto histórico. Pues muchas de esas chicas jóvenes que están ahí emocionadas con la posibilidad del cambio, pues dicen, pues realmente, pues, ¿qué hacemos aquí? Esa cosa de quererle ganar al uribismo a costa de lo que sea, es una cosa que puede resultarnos muy complicada, porque no puede ser a cualquier precio. Y es lo que no hemos podido conversar también con estas otras feministas más de izquierda o progresistas, y es como, manas, o sea, pues realmente si están en ese proyecto político, negocien realmente el poder político, ¿para qué están ahí? Pero yo no me atrevería a decir que esas mujeres ejercen un feminismo de derecha, que terminan siendo beneficiarias a ese proyecto, infortunadamente, en el caso colombiano, con un régimen político tan cerrado, las propuestas liberales radicales terminan estando cooptadas por el neoliberalismo y por las derechas, que es una lástima terrible. Oye, lo que me parece es que esto es una cosa súper injusta. Ni siquiera, pues, que yo que el mundo tiene que volver feminista. No, es que esto es una injusticia. Y que afectan a un sector, no a un grupo, a más de la mitad de la población. Es una injusticia la esencia de un mundo absolutamente masculinizado. Pero sí está complicada la cosa. Creo que sí, como tú decías, ahí, tú hay que tener mucha valentía.
y arroparnos, porque ¿qué más? Está muy difícil. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos enredados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Siglo XX cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. ¿Qué va a importar? Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. Saludamos a todo el público dando las gracias por estar con nosotros. Bienvenida Marta Restrepo, vocera del grupo político Estamos Listas. Un saludo especial a todos los organizadores del Festival de Teatro de Manizales y por supuesto a ustedes. Es un placer tenerlos con nosotros y que alegren esta vida con el teatro y con la música. Como ustedes saben, vamos a hablar en esta obra de los pecados capitalistas. Marta me contó que ya ha hecho algunas indagaciones sobre de qué se trata esta obra. Hay mucha música, hay muchas sorpresas, Marta, pero sobre todo la intención de divertirnos, también de conocernos un poco, y de que el público conozca a través del teatro y a través del proyecto político que representan ustedes, las mujeres de Estamos Listas, hacia dónde quieren arrancar. Y bueno, todos sabemos de golpe que hay unos pecados que conocemos sobre todo como pecados capitales, pero aquí los vamos a convertir un poquito hacia la onda capitalista y por ahí queremos entonces empezar. De esos 7 pecados hay uno, Marta, que es el de la pereza. Oh. La reacción me encanta. La pereza. Y me ha tocado eso. Sí, este es el pecado que vamos a cantar y sobre el que vamos a hacer las preguntas. Empiezo entonces con una pregunta fundamental. Antes de entrar en el mundo del capitalismo, quiero concentrarme 2 segundos en las creencias. Primero, para preguntar, Marta, si es creyente. Qué pregunta tan difícil. Yo en particular, hace muchísimos años, lideré con un grupo de 30 personas en Medellín el primer acto de apostasía pública que hubo en Colombia a la Iglesia Católica. Fue un acto de renuncia a la Iglesia Católica en términos institucionales, ¿no? De lo que representa como institución, como jerarquía. Bueno, creo que fue un acto bastante visionario, cuando eso no se habían levantado todos los escándalos de pedofilia y todos los demás que ha protagonizado en los últimos años la Iglesia. Y luego un proceso de reflexión, simplemente decir que hay espiritualidades, hay formas de estar en el mundo, que se puede ser honesto, no ladrón, no mentir, no robar, no matar, los presos, sin necesidad de estar afiliado a la Iglesia Católica y
que se respetan todas las formas de poder estar en el mundo mientras esas no signifiquen hacerle daño a otros y a otras. Ahora, cuando pensamos en los pecados, y estamos hablando de los pecados capitales, la pereza, que es el que nos convoca en este encuentro de teatro, pero pues también estamos pensando en la avaricia, en la lujuria, en la ira, en la soberbia, en la gula, en fin. Y especialmente en un país como el nuestro, los pecados están asociados a un castigo divino. Quiero preguntar, Marta, si también lo piensa de esa manera. Yo a mí me parece, pues estamos en teatro, que lo que, digamos, en los pecados capitales, la imagen que más me seduce a mí es ese infierno de Dante, ¿cierto? Y esos pasillos, y creo que lo que hagamos o dejamos de hacer pasa aquí. Yo no creo que pasa en otro lugar, pasa aquí, y pues en el caso yo creo que la pereza la podríamos decir hoy en el mundo cibernético, a eso que decimos todos los días como procrastinar, como no hacer las cosas que nos tocan, tener tanta pereza para hacerlas, creo que es bien complicado. Y también sí sé que hay unos perezosos en la política bastante grandes, pero creo que lo deberían pagar aquí, no en otro lado. Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes contener, soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te seduce sin querer, soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel, soy tu castigo. Porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor, soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que lo puedas comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy el amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. Si pensamos en la pereza como un pecado capital o incluso como un pecado capitalista, que es de lo que vamos a hablar, pues podríamos llegar a la conclusión de que es tal vez el más metafísico de todos los pecados que enumeramos hace un ratico. Ahora, cuando entendemos que la pereza es la incapacidad de hacerse cargo de uno mismo, empezamos a ver que ya el tema, si lo vemos desde lo político, por ejemplo, empieza a pasar una factura de cobro importante, sobre todo para la ciudadanía. Quiero entonces pensar en lo colectivo y en lo capitalista, Marta, para preguntar cómo asocia la política de nuestro país con la pereza. Bueno, yo quisiera decir antes de eso que justamente esto sí que es un pecado proscrito, ¿no?, por el capitalismo. O sea, hay que trabajar y hay que producir. Y voy a hacer una símil hacia afuera para volver acá. Y es que ayer uno de los ministros de gobierno, del gobierno de España, decía que había que buscar las condiciones para que se pudiera trabajar bien hasta los 75 años. Imagínense un ministro europeo, supuestamente de un gobierno progresista, diciendo eso. Y entonces me pone mucho a pensar en los debates que hoy hay en la política. Nos hablábamos, Claudia, antes de entrar aquí, y por ejemplo el debate sobre la economía, cómo se está centrando sobre la producción. Entonces pareciera que en este país se vuelve un ritual de parte de políticos y personas ricas decir que quien no tiene dinero es porque es perezoso, es porque no trabaja, es porque no se la rebusca.
Y ahí hay una gran pregunta sobre, entonces, los políticos, mayoritariamente de la élite de este país, que trabajan poco y que solo están en la política no para servirle a la ciudadanía, sino para mantener sus privilegios, para usar el Estado para su beneficio. Y también, ahora que estoy acá en Manizales, tengo que decirlo porque también vengo de Medellín y tenemos un mito fundacional sobre que los hombres ricos de nuestros ancestros, los hombres ricos de toda esta región paisa, se hicieron a pulso de trabajo, como si eso fuera una posibilidad individual. O sea, así como toda la riqueza construida por estos hombres la hubieran hecho ellos solos porque se levantaron un día y fueron genial, y nunca se habla de toda esa clase trabajadora que es la que produce la riqueza y de lo que las mujeres permiten para que exista una mano de obra para trabajar todos los días en el mundo capitalista. Entonces, como que ese sesgo de clase, de que son los pobres, somos nosotros del pueblo, los pobres, los que no tenemos nada porque no trabajamos, o ese ideal de que trabajar y trabajar para conseguir, pues en pleno siglo XXI, con una crisis de COVID, pues ha demostrado que todas son falacias y que hay una minoría que es la que no trabaja realmente y que se enriquece. Es decir, el capitalismo asocia la pereza a los pobres. A los jóvenes. ¿Usted es pobre? Es un pecado de pobres. Exactamente. Pecado de pobres, ser perezosos. Y me parece que todo eso, ahora pues muy a propósito de la... yo hablo muy duro igual. Esto que ahora se produjo por la pandemia, ¿no? La transformación de las formas de trabajo, que nos hizo trabajar más, realmente. Trabajar en casa es trabajar mucho más. Y entonces ya el señor capitalista no tiene que ir con los costos de la producción, ni siquiera el baño, el jabón, lo poco que daba, el tintico, ya todo eso se lo ahorró. Todo eso te toca ponerlo en la casa y casi siempre lo ponen las mujeres. Entonces, como que todas esas falacias que nos han vendido, quienes más tienen y también quienes están en la política, sobre que todo es culpa nuestra, pues creo que queda súper acabado en esta crisis por pandemia. Sigo pensando que hay un parasitismo de una pequeña élite que vive del trabajo de las mayorías. Soy una mujer inconveniente, me lo dijo ayer el presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacones de señora, y que porque con la diplomacia no llenan mis múltiples gracias. Soy una mujer inconveniente, radical, feminista y afrodescendiente. Dicen que no tengo moralín, creo que de eso me olvidé por Medellín. Y que por cambiar la realidad siempre estoy lista para actuar. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No me creo adentro ni afuera, ni me calmará una chequera. Soy una mujer que, entre otras cosas, exhibe, ostenta una historia indecorosa. ¿Qué tan indecorosa, Marta? No, creo que lo de ser mujeres libres no es fácil en este mundo. Ser autónomas, tomar decisiones propias, ser irreverente, hablarle duro al poder que miente, al poder que roba, no ser complaciente con los hombres, eso tiene un costo. Y
y antagonizar. Creo que nos han vendido que el feminismo como que fuera un proyecto salvador, ¿no? O donde nosotras nos salvamos o salvamos a los otros que queremos, y no, que es un proyecto para antagonizar justamente con la injusticia, con la devastación del planeta, por parte de unos pocos, con el militarismo, con la violencia. Entonces no es fácil, y bueno, también me gusta mucho bailar, follar, tomarme mis tragos, irme de copa sola. Bueno, sí, soy indecorosa. Creo que no vinimos a decorar el mundo para nadie tampoco. A decorarlo de otra manera también, ¿puede ser? Sí, también. Bien. Bueno, como les decía al principio, Marta es una de las voceras de Estamos Listas, un movimiento político de mujeres, también la creadora. Ustedes localmente en 2019 logran tener a alguien en el Consejo de Medellín, y precisamente el sábado que acaba de pasar, el 25 de septiembre, Estamos Listas anunció la lista cerrada, la propuesta de 11 mujeres para el Senado de la República. Yo creo que hace muy poco tiempo no nos podríamos imaginar que esto estaría ocurriendo, con lo cual quiero decir que lo celebro. Pero entonces quiero volver a concentrarme en la pereza como pecado capitalista y seguir relacionando todo esto con la política, Marta, porque sí me interesa saber si ha habido algo de pereza a lo largo de todos los años que han marcado la historia de Colombia para detenerse y pensar que realmente necesitábamos un partido político de mujeres que fuera capaz de defender nuestros derechos políticos y sociales y también nuestra diversidad, porque hasta ahora, y no estoy cuestionando que esté pasando, simplemente estoy cuestionando la pereza del pasado que hasta ahora nos trae esta posibilidad. ¿Lo ve de esa manera o no? Yo creo, Claudia, que son varios factores. Uno, que de todas maneras las apuestas, digamos, de las mujeres en la política y progresistas, históricamente estuvieron muy ligadas a la izquierda, ¿sí? Se pensaba como que era el lugar natural donde el proyecto emancipatorio de las mujeres también podía estar. Y creo que algunas, yo estuve un tiempo ahí, en otros partidos, y digamos alternativos y esto, yo tengo que decirlo pues con mucho respeto, pero creo que es un problema de cambio generacional también, de muchas cuestiones y de cansancio de algunas. Las mujeres trabajadoras, amas de casa, que están en nuestro movimiento y que han hecho política, lo definen como una frase que para mí es demoledora, y es: no le vamos a trabajar más a los hombres en política. Porque todas han sentido que ha sido una estafa. O sea, que estar dentro de los partidos mixtos es una estafa terrible. Las ponen al final de las listas, trabajan mucho. Las mujeres, sobre todo en este país, que han sostenido este país en medio de la guerra, que han sostenido las comunidades, solo el proyecto político de las mujeres cuando están en lo público solo se explica porque es colectivo, cosa que no pasa con los varones. Aquí los hombres, y varios que van a tener invitados aquí a las obras, a tus presentaciones, son proyectos individuales, son tipos que un día crean este partido, al otro día crean esta, luego se van para el otro, porque no tienen a nadie atrás, o sea, no tienen a quién responderle. Entonces, como que pasamos muchos años en eso, y al contrario, trabajando mucho. Y creo que lo que sucedió es que soltar esas amarras de la política patriarcal no es fácil, así como no es en la vida cotidiana fácil para las mujeres ejercer su autonomía y su libertad. Entonces eso nos costó bastante rato, pero también hay un factor real, y es que la esperanza que nos abrió el acuerdo de paz, que estamos conmemorando 5 años de su firma, también nos dijo: es el momento de pensar en que las mujeres tenemos que ser parte de la transición política de este país, y que nuestra apuesta por nuestra vida misma es radical por la democracia. Así que nos teníamos que poner al frente, no cargar más a algunos compañeros que trabajan poco y hablan mucho, y que nuestro trabajo tenía que ser para llevar el liderazgo político de las mujeres al poder. Lo dudo, lo dudo, lo dudo, ojalá que se vea, que hayas un amor tan puro como el que siento por ti.
lo dudo, lo dudo, lo dudo, que tú llegues a quererme como te quiero yo a ti. ¿Por qué lo dudo? Porque siempre que hacemos una pregunta así es, siempre, siempre, siempre. Siempre que le pregunto que cómo, cuándo y dónde están, tú siempre me respondes. Quizá que sí, que le vamos a dar, quizá que va a haber más vacantes para nosotras. Y así pasan los días y yo desesperando y ustedes o cualquiera contestando. Quizás, 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 y bla, 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 y cosas peores. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días, las elecciones, los años electorales, yo siempre esperando. Y tú contestando, quizá, 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 ojalá. Bueno, Marta, vivimos en un país que ha sido dominado social y políticamente por el capitalismo, con todas las ventajas y las desventajas que eso ha representado para nosotros y para nosotras también como mujeres. Y pues cuando pensamos, y esto los economistas lo podrán ratificar de manera más precisa, cuando pensamos en el capitalismo, pues uno de los principios básicos es que este es un sistema que en teoría hace una distribución equitativa de los recursos y que el capital debe ser una fuente para generar riqueza, ¿cierto? Y esto se tiene que hacer también a través de las empresas. Eso, no hay que aclararlo demasiado, pasa de forma relativa. Pasa de forma relativa y quiero concentrarme en Colombia y quiero concentrarme entonces en las mujeres. Hay mucha pereza para distribuir equitativamente la riqueza. Mucha. Y dentro de esa pereza para distribuir, caen en un mal sitio las mujeres. Quiero entonces preguntar, Marta, ¿qué piensa de esa idea? De la pereza como pecado capitalista ligado a esa distribución que termina afectando entonces a este proyecto que es el que defiende al grupo de mujeres de Colombia. Bueno, yo lo que pienso es que en estos días a nosotros nos invitaban allá en Medellín el empresariado con unas organizaciones sociales a conversar, pues, qué íbamos a hacer después de este paro, dónde están las agendas, qué es lo que pasa, por qué todos estamos en la calle clamando derechos, qué es lo que estamos haciendo mal, nos preguntaban los empresarios qué es lo que tenemos que hacer, y bueno, y el desespero. Entonces estaba el presidente de un grupo empresarial muy importante, tal vez el más importante de este país, y entonces yo le decía, mire, ustedes hace 20 años, 30 casi, yo era chiquita, allá en Medellín cuando estábamos, pues mejor dicho, asesinando miles de jóvenes, tú lo recuerdas claramente, por el narcotráfico, vinieron a los barrios y dijeron, no, esto es porque los jóvenes no tienen estudio, entonces vamos a crear bibliotecas, es porque no saben qué hacer con el tiempo libre, mucha pereza. Vamos a crear microempresas, vamos a crear obras de teatro, en fin, y crearon un montonón de dispositivos que para ellos era supuestamente redistribuir, ¿no? O sea, como de lo que tenemos vamos a darle a la sociedad algo de todo lo que hemos acumulado para ellos. Entonces les decía, ese modelo funcionó hace 30 años. Ahora la única redistribución posible es real, salarios, beneficios reales para la clase trabajadora. Y la promesa liberal de la educación como ascenso social o posibilidad de no involucramiento a la violencia de la juventud colombiana ya no se la compra a nadie, ni siquiera la juventud se la compra, ¿sí? Entonces, ¿por qué no es real? Porque terminas un pregrado y sales a ganarte si muchos 1.200.000 o si encuentras un trabajo. Y si te pones a hacer una maestría quedas endeudada con 40 millones de pesos para ganarte 8.
de los cuales pagas a seguridad social. Estás trabajando para pagar derechos. Entonces, le decía yo, el pacto no puede ser eso. O sea, si ustedes quieren refundar el pacto no es por un capitalismo social. O sea, si ya el capitalismo fordista fracasó, el New Deal fracasó, el nuevo contrato no puede ser sobre las mismas cuestiones. La pregunta es, si más que sentarnos aquí a conversar usted y yo, pues porque yo no tengo nada en contra de usted y usted tampoco de mí, pero usted tiene dinero que yo no tengo, es ¿por dónde vamos a hacer el pacto? Bueno, pues pasó que no me volvieron a invitar a la conversación, por supuesto. Entonces se quedaron hablando con los jóvenes sobre educación, sobre cultura, sobre fundaciones, porque pues no querían hablar de lo que tendríamos que estar hablando como sociedad, y es porque aquí 4 o 5 empresas en medio de una pandemia se enriquecieron de manera brutal, una de ellas la que maneja la salud como negocio, y el resto estamos mayoritariamente las mujeres empobrecidas, precarizadas, con mayor desempleo, somos la mayoría, usan la mayoría de las niñas, o sea, de las jóvenes que ni estudian ni trabajan. Estabas hablando del aumento brutal del embarazo entre mujeres jóvenes. ¿Por qué no estamos hablando de esos temas? No como problemas de las mujeres, sino como problemas mismos del futuro de la sociedad. Entonces, creo que ahí hacer el nuevo acuerdo social realmente pasaría porque el empresariado se sentara a pensar cómo se redistribuye, no sobre las promesas del liberalismo del siglo XIX y XX que claramente están demostrando su fracaso. Estaba pensando en este instante ahora, a partir de esa respuesta, en la historia de Betsabe Espinal. En Medellín, no sé si ustedes conocen esa historia, si no la conocen, los invito a buscarla. La historia la cuenta desde la ficción, como novela histórica, Ángela Becerra, en su novela más reciente que se llama Algún día hoy. Algún día hoy. Y se me vino a la mente en este instante esa historia porque es devolvernos casi un siglo a la misma discusión, porque además lo de Betsabe tuvo que ver con el primer pleito que una mujer fue capaz de plantearle por la ausencia de derechos, por la violación de derechos a un sindicato. Sí, así es. Además, me conmueves hasta el corazón porque en Estamos Listas nos hemos organizado por lo que llamamos círculos de confianza. Y el círculo que yo lidero dentro de Estamos Listas, donde somos 50, se llama Betsabe Espinal. No puede ser. Ah, no sabía eso. Entonces me conmueve esa historia porque es una historia de sacar de la oscuridad a la primera promotora de una huelga obrera en Colombia, que fue una muchachita menor de 20 años, cuenta la historia, que trabajaba descalza, sometida a la violencia sexual de su patrón, y que se levantaron en huelga ellas solas porque estaban sus compañeros también trabajando y ellos no les paraban bolas a las demandas de ellas porque eran solo de ellas. Entonces ellas salieron y dijeron, cambiemos estas faldas por esos pantalones, dice por ahí la leyenda, porque decía ya, ustedes no son capaces de parársele al patrón y nosotras sí. Y duraron como 40 días en esa huelga textilera, en la Bello de esa época, que es pues donde luego se convierte en todo lo que sería justamente el grupo Coltejer y todo esto. Así es. Entonces, qué maravilla que la traigas a la memoria justamente en esta pregunta por la lucha anticapitalista, porque siempre se ha creído que el movimiento sindical y obrero es solo de los hombres y ahí hay una ceguera histórica que pues por fortuna estamos superando hoy. Pero que esa discusión por mejores condiciones laborales de las mujeres es increíble que todavía la estemos dando hoy en el siglo XXI, por iguales salarios a igual trabajo, es increíble y todavía la estamos dando. Por eso lo pensé. Ojalá que te vaya bonito, ojalá se te olviden las penas o las recuerden más, que te digan que yo ya no existo y que conozcas mujeres más buenas, que te den lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré
volveré a molestarte. Te adoré, te perdí, pues ni modo. Ojalá que te vaya. Bonito. Marta, ¿le da pereza al común de la gente hacer política? Ay, sí, infortunadamente. Lo venía hablando. Pero es que es muy desalentador. Claro, Claudia, pero lo venía hablando con Walter, el señor transportador que transporta, pero es realmente panelero de acá de la región. Y porque él mismo me estaba diciendo que no creía en la política y bueno, estaba hablando mucho de sus concesiones sobre este mundo y esta región. Y le decía yo que justamente pues esa minoría que tiene el poder, tanto económico como político, pues ha logrado ese efecto, ¿no? Cada cosa que hacen es como, prácticamente es construir como el efecto Pigmalión, ¿no? O sea, han vuelto la política lo que ellos han querido para convencernos a todos de que allá no podemos ir. O sea, ellos todos los días la preforman, la fabrican para que sea así sucia, corrupta, traidora, mentirosa, sobre todo de falta de lealtad con el pueblo, con las mayorías. Pero ahí pareciera como si hubiera una cierta intencionalidad Yo esas son las sí. cosas que tengo hace años. Okay. Y creo que mantenernos a todos y a todas fuera, como en una caverna, también hay como ese mito de la caverna, mantenernos fuera de la luz, de lo que representaría realmente una política de lo común, una política redistributiva, una política del servicio y no de profesionales en la política. Nosotras tenemos una concejala en Medellín y nosotras lo que hemos dicho es, no se repite cargo, o sea, uno no se queda en el Consejo de Medellín, acaba de jubilarse un señor allá, ya durmiéndose, que llevaba 26 años por las diosas, y señor no hablaba, o sea, no se le conoce la voz, y hay otros dos, un poco más jóvenes, no proponen pero ni una condecoración, y esa gente se gana su plata, con la plata que es nuestra. Entonces una gente que no hace nada, ni siquiera por ellos mismos, pues por quedar bien en el mundo al menos, está ahí en la política. Y con esto de esta conversación sobre el pecado capitalista, esto que decías de la pereza, es el engaño al que tanto quienes más tienen económicamente como los políticos nos hicieron hace como unos 20 años, y fue que nos dijeron, el Estado no va. Esa gente, eso es negligente, allá no hacen nada, son perezosos, se roban la plata. No, traigamos al sector privado que va a salvar toda esta vaina. Privaticemos todo. ¿Y cuáles estados? Chiquito el Estado ahí solamente para la convivencia social y no sé qué. Pues son unos mentirosos, no se han ido del Estado. ¿O ustedes creen que el problema de mentir es porque se fueron? No, es porque escriben la licitación, para ganársela, para robarse la plata. O sea, no, ellos no se han ido. Nos corrieron a todos y a todas y allá, decir que el servicio público no va, de que qué pereza el Estado, qué pereza las instituciones, qué pereza la política, pero ellos se quedaron allá con el poder político y con el poder económico. Entonces, yo pienso que ahí hay una gran mentira realmente, hay una gran farsa, y lo que quieren es que nos dé pereza pensar y nos dé pereza hacer política, pero creo que ya se les está saliendo de madre el engaño y ya creo que abrimos los ojos y ya no los vamos a cerrar. Igual que en un escenario, fingen su dolor barato, su drama no es necesario, ya conozco ese teatro, fingiendo que bien les queda el papel, después de todo parece que esa es su forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de sus besos,
mentiste serenamente y el telón cayó por eso. ¡Ay! Teatro, lo suyo es puro teatro, falsedad bien engañada, estudiado simulacro. Fue su mejor actuación destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo su simulacro. Perdona que no les crea, me parece que es teatro. Perdona que no les crea, lo suyo es puro teatro. ¿Cuántos corazones y cuántas vidas no ha destruido ese teatro de la política aquí en Colombia, Marta? Estaba pensando precisamente ahora que Lucía reafirmaba esto a través de la canción. Bueno, ahora quiero ir a algo más puntual, y esto tiene que ver con Estamos Listas y con el proyecto de las mujeres de este grupo político en la dinámica de la política de nuestro país. Pero quisiera, Marta, que se marginara por unos segundos del proyecto Estamos Listas. Y quisiera pedirle una mirada de los otros colombianos que no están metidos en este cuento, para hacer una pregunta puntual. ¿Somos los colombianos perezosos para indagar, para entender, para reflexionar sobre los problemas y las necesidades de las mujeres? ¿Para pensar en el feminismo? Yo te decía que ahorita que yo lo que creo es que hay una, que siempre que uno habla de modernidad pareciera que modernidad es solo capitalismo, pero yo creo que hay una brecha increíble de modernidad en nuestro país, producto justo de la violencia política. Creo que hemos sufrido como ningún país de la región latinoamericana y caribeña la violencia política. Yo creo que todavía no alcanzamos a entender lo que eso representa, o sea, nuestro déficit de la democracia. Y yo ahí no puedo ver más al feminismo sino como una opción radical democrática. No, si hay alguien aquí en esta sala que todavía cree que el proyecto feminista es la eliminación de otros, pues le invito a que se quite esa venda también de los ojos. Y creo que esa pereza es porque como no estamos en la política, o sea, como este es en general un mundo, pero en este país sí que hay una masculinización de la política. O sea, hoy no tenemos sino 2 precandidatas presidenciales, una mujer negra y una mujer indígena, y están dentro de una coalición donde prácticamente ya hay un ganador, sin haber existido la consulta interna. Entonces, estamos en el siglo XXI. Yo te decía ahorita que hay cosas que yo ya ni siquiera digo que son del feminismo, sino que son cuestiones de justicia. Entonces, esta semana que discutían Fajardo y Petro sobre si la reconstrucción de este país era sí o no la reindustrialización, el cierre de las importaciones, y pues como soy una apasionada de la economía feminista, yo decía, qué lejos están de la vida cotidiana de las mayorías sociales, porque nada más lejos en tiempos de pospandemia que estar pensando en esos términos, dándole la centralidad otra vez a la producción capitalista, sin reflexionar lo que está pasando con la salud mental de todos y todas después de salir de esto y sus implicaciones hacia adelante, sin estar pensando en que hay gente que perdió todo su capital de años de un negocio particular, sin pensar que la mayoría creemos que la libertad es trabajar desregularizadamente sin contrato. O sea, qué lejos están
pensando que hay una mayoría que se quiere meter a ser obrero fabril durante 8 horas sin esperanza de pensión. Entonces, pienso yo que hay es una ceguera, porque es normal que lo que no vives, ¿de qué vas a hablar de eso? La política es la piel, es el cuerpo, es la emoción, es la vida cotidiana. Y ponerla en los términos en que la mayoría de estos hombres hacen la política es justamente sacarnos de ahí, pero además eso, de que cuando nos invitan a las mujeres a un debate, no nos invitan a hablar sino de los niños, las niñas, de otras cosas que creen que son insignificantes. Nunca nos invitan a hablar, por ejemplo, hablar de esto, de economía, de por qué el mundo se está yendo al carajo y qué hay que hacer para transformar eso. Entonces creo que ahí hay un sujeto que protagoniza la política, ese sujeto es masculino, entonces el mundo será definido masculinamente. ¿Te puedo cantar una canción? Por favor. Mira, tiene que ver con la pereza, no te la tomes personal, va con mucho cariño. Pero a mí me pasa esto. Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte, no sé si en el Senado, en la casa de gobierno, por ahí por la calle, haciendo algún discurso político, donde me aseguran mis amigos que te vas. Me pasa con todos los políticos, ¿eh? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los tajos de mi pena. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos. Y mi cariño con la aurora te vuelve a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas. Paloma negra, ¿dónde andarás? Ya no juegues con mi honra parrandera. Si tus caricias han de ser mías y de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, tú eres la reja de un penal. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Ay Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irlo a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas. No, eso más bien dan ganas de tomarse un trago y no seguir hablando de política ni de capitalismo. Pero es un buen punto porque además Chabela, bueno, como Lucía,
encarna todo eso que todavía significa una lucha, ¿no? Por eso es tan significativa la canción, Chabela, y pues obviamente la intérprete. Bueno, sigamos con el tema de Estamos Listas y uno de los pilares que es fundamental en el grupo político y es el feminismo. Bueno, Marta, yo sobre eso creo que las mujeres hoy no estaríamos haciendo esto si no hubiera sido por una lucha feminista de muchos años, siglos también. Creo también que nos falta mucho y por eso es importante esta puesta en escena, por eso es importante la intención política. Pero Marta, también siento que a la par con esa pereza de la que hablábamos en la respuesta anterior, de la intención que a veces hay de que tengamos pereza para no discutir los temas importantes, pienso que hay que hacer una autocrítica, y es que también hay muchos movimientos feministas que no tienen paciencia o que sienten pereza de sentarse a pensar cómo le explican al público, a la gente, a los niños, a las niñas, a los adultos, a otros políticos, ¿qué es esto del feminismo? ¿Por qué todos deberíamos ser feministas? ¿Por qué es importante serlo? ¿Qué piensa de eso? Yo sí siento que hay ahí pereza a veces, o incluso un poquito de soberbia. Sí, que también es otro pecado. Pensé que me iba a salir eso. Yo quería juntarlo con una cosita que tal vez no dije en la respuesta anterior, y era esto de la pereza para pensar el mundo en toda su pluralidad y más allá del género, ¿cierto? De hombres y de mujeres. Y creo que eso es un poco problemático, pero si se quiere, entonces también sí, la soberbia masculina o sobre todo la individualidad masculina hace que sea muy difícil que se pueda pensar el mundo como un proyecto común y colectivo también, ¿sí? Y entonces, a contrapelo de eso, lo que propone el feminismo es pensar el mundo, la vida, como un proyecto común, ¿sí? Que es lo que está amenazado, ¿no? Y entonces, nosotras en Estamos Listas, más que hablar del feminismo como un proyecto de género exclusivamente, o sea, solo de los problemas de las mujeres, las cosas de las mujeres, queremos pensar al lado de algunas autoras, tanto de nuestra América como también, si se quiere, del norte global, que están pensándose el feminismo como un proyecto común de humanidad, ¿cierto? Casi como eso que tendría que venir después de un post-neoliberalismo, y es la política definida desde los feminismos, uno de ellos muy importante, el ecofeminismo, que es el que se está planteando todas estas cuestiones juntas, capitalismo, crisis ecológica global. Entonces, hay que decir que el movimiento feminista no es nuevo, es heterogéneo. Hay muchas formas de prácticas feministas, hay una generación joven, muy joven, que tal vez es la que va más acelerada, la que no quiere esperar, la que no se aguanta ya nada, que tal vez tú y yo nos aguantamos en su momento, nos quedamos calladas. Ya estas chicas no van a aguantar nada de eso, estas chicas en el metro, en el bus, en el supermercado, en la escuela. Yo hago parte además de una organización con la que hacemos feminismo con niñas jóvenes de 11, 12, 13 años, y acaban de llegar otra vez a la presencialidad, y ya el profesor acosador, que no hemos podido lograr que le hagan un proceso disciplinario, volvió a empezar sus prácticas. Entonces ya las chicas de un salón completa dijeron no volvemos al colegio hasta que ese señor no se vaya. Tienen 13 años. Eso no nos pasaba a nosotras. Entonces ellas no quieren esperar. Pero hay Marta, métodos, ¿no? Sí, eso me parece que es fundamental, Ajá. pero la pregunta también va hacia una autocrítica. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque es que hay que reeducar. Claro. Y para reeducar hay que tener un poco de paciencia. Sí, yo lo que creo es que tal vez a estas más jóvenes no les corresponde esa tarea. Creo que nos corresponde, entonces ahí sí, a las que estamos más grandes, a las que estamos en la política, pues lo estamos haciendo todos los días, allá en el Consejo de Medellín nos toca todo el tiempo, a la concejala Dora Saldarriaga le toca todo el tiempo, ¿cierto? Estar explicando, volviendo por los orígenes, por cosas básicas, como una frase que ella tiene, que no es de ella, pues, pero que la usa todo el tiempo,
como un mantra, como cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede, o sea, como no soy la enemiga, en fin. Pero pues la ceguera en temas que le conciernen a las mujeres es tremenda, entonces también hay un poco a veces de molestia, pero se trata de hacer pues siempre la tarea. Yo creo que hay formas, hay prácticas, no todos los feminismos son iguales. Yo tengo compañeras que tampoco aguantan, que no explican nada, que no lo van a hacer. Entonces creo que a algunas nos corresponde, sobre todo quienes estamos en un asunto público como es la política, a nosotras sí estamos totalmente obligadas a elevar la discusión, a llevarla a planos, siempre lo decimos, podemos discutirlo teóricamente, con evidencias, bueno, muchas cosas. Ahí sí, nosotras sí leemos mucho, pues en Estamos Listas estudiamos mucho, leemos mucho sobre teoría política, sobre ciencia política, sobre economía, sobre muchas cosas, pues para poder dar los debates y justamente tratamos de salirnos de esa trampa de que nos metan en el debate de estoy hablando con una feminista. Para que se invisibilice todo lo que estamos pensando, ese es un muy buen lugar en que a veces nos ponen. O para que se vuelva violento el discurso. Claro, para que entonces se quede en una cosa entre tú y yo y no hablar de lo que nosotras queremos hablar. Entonces creamos que también ahí tenemos estrategias, porque no nos interesa, o en un asunto público, en un debate público y político, enrollarnos en eso, porque eso no produce tampoco nada, ni para nosotras, ni para la sociedad en general, que no se trata de eso. Digamos que la mayor pedagogía es habitar el debate público, también construyendo una agenda política que sea pertinente para el conjunto de una sociedad, en donde por supuesto las mujeres seguimos siendo la mayoría, ¿sí? Pero que no está planteando la exclusión de nadie. O sea, mayores derechos y libertades para las mujeres no tendría por qué significar para nadie de inmediato un retroceso en otros derechos y libertades. Okay. Se dice de mí, se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un uso. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí los hombres están, critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo, o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo soy así. Para cerrar, Marta, quiero preguntar entonces si en Estamos Listas se permiten la pereza o, al contrario, la virtud contraria a la pereza, que es la diligencia, son demasiado diligentes. Bueno, yo creo que a veces también, pues sí, pero digamos que lo que más, y cualquier mujer que esté aquí sentada me dirá si no, sea profesional o no, y tú sí que lo sabes, le toca esforzarse más en la vida cotidiana para cualquier cosa. O sea, para nosotras hacer política no ha sido fácil, no nos gusta hablar de un tal victimismo, de violencia política en contra de nosotras ni nada de eso, pero sí nos toca trabajar más. Sobre todo porque como no queremos terminar enredadas en las mismas palabras, las mismas formas, las mismas manías, entonces hay que pensar mucho todo el tiempo y sobre todo imaginar, que fue una cosa que también nos quitaron de la política. Esto aquí es una repetidera. Vamos a repetir en el 2022 el mismo escenario electoral del 2018. No, y no se vale soñar. O sea, eso es terrible. ¿Cómo nos permitimos eso como sociedad? ¿Sí? Es increíble. Que estemos con los mismos precandidatos presidenciales, no, por las diosas. Entonces, en cambio, nosotras imaginando, inventando métodos para garantizar la participación, creando una plataforma extraordinaria para votar internamente, haciendo la autogestión, la fiesta, o sea, todo, porque nadie nos va a traer la plata para hacer la política. Entonces nos toca hacer todo eso, y además yo trabajo. Entonces lo que yo le hago en la política es un servicio, a mí no me pagan por esto. Entonces nos toca más, como nos toca a la madre en la casa, como nos toca a todas. Así que si queremos ganar poder político para sacar a los que hoy están allá, no podemos darnos el lujo de la pereza los próximos 5 meses, sino trabajar
muchísimo, con mucha creatividad, pero sobre todo poniéndole mucha belleza a la política para dignificar. Marta Restrepo, creadora y vocera de Estamos Listas, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por permitirnos las preguntas, las canciones, las rancheras, los boleros, todo, para bailar esta tarde de Teatro de Manizales. Mil gracias. Placer, Claudia, Porque muchas ellos gracias. viven Lucía, de lo gracias. que tú estás pagando. Si te tratan como a un delincuente, no lo juzgues, dale gracias al regente. Hay que arrancar al problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A esa gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo yo. Ya no soy un pendejo que nos guachan los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger, porque fuimos potencia mundial y hoy somos pobres, nos manejan mal. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Give me, give me, give me, give me todo el poder, so I can come around to joder. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Give me, give me, give me, give me todo el poder, so I can come around to joder. Dame, dame, dame todo el poder. Dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame todo el poder. Dame, dame, dame todo el power. Un pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo